nuestro Dios. Amén. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en esta tarde. Vamos a estar abriendo las Escrituras en Mateo 24, verso 45 al 47. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre la casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Amén. Amén. Pues en esta tarde, hermanos, ahí donde se encuentran, en sus lugares, en sus casas, vamos a estar hablando sobre este tema que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en mi corazón. Y yo le he titulado, hermanos, a estos textos que acabo de leer, como nos dice aquí, hermanos, ¿quién es pues el siervo fiel? Amén. Vamos a estar hablando en esta tarde sobre este tema. Aquí claramente, hermanos, la palabra de Dios nos pregunta, ¿quién es pues el siervo fiel? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga y encuentre haciendo así, nos dice la palabra de Dios. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Amén. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahí nos habla, hermanos, claramente, no de cualquier persona, no de cualquier siervo, sino claramente nos habla en parábola de todos los que somos siervos de Dios, escogidos por Dios, pueblo de Dios. Nos habla claramente de aquel siervo fiel al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Nos habla de ese siervo, el cual su Señor lo dejó encargado, lo dejó a cargo de su casa, hermanos. Vamos a estar orando en esta tarde para que sea nuestro Señor Jesucristo poniendo de su Santo Espíritu en mí, que sea Él, que sea palabra de Él y no palabra mía. Amén. Amén. Le pido a mi hermana Vicky si nos está guiando en oración. Aleluya, gloria a Dios. Señor Jesucristo, amado Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, habla, Señor, a través de este vaso, Señor, que tú has usado, Señor Jesús. Síguelo usando, Padre Santo. Úngela con tu Espíritu Santo, mi Dios Todopoderoso. Sabemos que tu palabra es bendita, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas con tu palabra, Señor, que tú uses a tu sierva, Señor Jesús, que tú seas poniendo las palabras en ella, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora te damos gracias por su vida, Señor, y bendícela, úsala en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues como les decía, hermanos, que la palabra de Dios nos habla claramente, no de cualquier persona, no de cualquier siervo, sino en parábola de todos los que somos siervos de Dios, escogidos por Dios, pueblos de Dios. Nos habla claramente, hermanos, de aquel siervo al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Nos habla de ese siervo, el cual su Señor lo dejó encargado, lo dejó a cargo, yo creo que de lo más importante, lo más valioso para él, que era su casa. Amén. Su familia, sus hijos. Y que así como en esta parábola el Señor habla del siervo fiel, hermanos, asimismo Él busca siervos fieles para dejarlos a cargo de lo más importante para Él, que es su obra. Esos siervos que cuando Él llegue los encuentre, como dice en su palabra, haciendo así, atendiendo su obra, amén, haciéndolo encomendado por Él como ese siervo fiel. Estos tiempos, hermanos, que estamos pasando son difíciles. Son tiempos que ponen en prueba no solamente nuestra fe, sino igual nuestra fidelidad a Dios. Pero en esta tarde, hermanos, el Señor nos recuerda lo importante que es para Él la fidelidad. La fidelidad de sus siervos
la fidelidad de su pueblo, de ese pueblo llamado por Él, de ese pueblo cuidado por Él, pero que así como Él es fiel y misericordioso, y aunque nosotros muchas veces no lo somos, hermanos, no permanecemos fiel, nuestro Señor Jesucristo permanece fiel, amén. Él permanece fiel a nosotros. Así Él también, hermanos, se complace en ver la fidelidad de sus siervos. Y no solo se complace el Señor, sino que nos anima a ser fieles. Porque ahí nos dice claramente: bienaventurado aquel, sobre todos sus bienes les pondrá. Amén. Dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Amén. Ahí nos dice, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo se complace en ver la fidelidad, y que no solo se complace el Señor, sino que Él quiere que nosotros seamos fieles igualmente que Él lo es. Igualmente, hermanos, ahí en Mateo 25:14, vamos a pasar ahí por favor. Mateo 25:14. Nos habla de la parábola de los talentos. Nos dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 también ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Amén. Pues aquí nos dice nuevamente, hermanos, no sin antes declararnos en esta parábola al principio, donde nos dice: porque el reino de los cielos es como un hombre. Amén. Porque el reino de los cielos es así, hermanos. Ahí nuevamente nos habla de cómo el Señor pone en nosotros talentos, pone dones que Él quiere que trabajemos, que no quiere que nos quedemos como ese siervo que escondió su talento, como ese siervo que no le fue fiel, sino que escondió lo que el Señor le había dado. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo quiere que trabajemos, pero sobre todo que seamos fieles a lo que Él nos confió, que seamos fieles a su obra, pero sobre todo fieles a sus mandamientos, fieles a sus mandatos, desde el más pequeño hasta el más grande. Porque, hermanos, como aquí nos dice: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré.
Yo creo que a todos, hermanos, nos gustaría que el día que nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo nos dijera esas bellas palabras. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Y es que a veces, hermanos, nos gusta ser fieles en las cosas grandes, pero cuando se habla de lo poco, es ahí cuando nos cuesta tomar el papel de siervos. Amén. Es ahí cuando se nos complica servir, ser realmente siervos y sobre todo ser fieles, porque una de las definiciones de fiel, hermanos, es la obediencia. Amén. Si no hay obediencia, no se puede dar ese título de siervo fiel, porque aquel que quiere ser fiel debe de saber ser obediente. En lo que nos parece, hermanos, e incluso en lo que no nos parece, en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta, desde el mandato más pequeño, hermanos, debemos demostrar obediencia. Debemos demostrar obediencia teniendo que renunciar a nuestro orgullo, a nuestro ego, a nuestra vanidad, porque mientras no nos deshagamos de esas cosas, jamás podremos llegar a ser realmente esos siervos fieles que nuestro Señor Jesucristo quiere de nosotros. Tenemos que saber identificar qué es lo que no nos deja ser obedientes, qué es lo que nos está separando de la voluntad de Dios. Saber que es igual de agradable para nuestro Dios que le sirvamos, siendo líderes, que en hacer el aseo en el templo, que es de igual importancia para nuestro Dios, que nosotros siendo líderes podamos servirle, pero igualmente si estamos sirviendo en su templo. Debemos de saber que hasta en las cosas pequeñas nuestro Señor Jesucristo requiere de nosotros fidelidad y obediencia. Y que la obediencia, hermanos, empieza por cosas pequeñas. Amén. Que sepamos que un verdadero siervo fiel debe de saber servir y obedecer. Primeramente la voluntad de Dios que está en los cielos y después la voluntad de nuestras autoridades aquí en la tierra. Como hermanos, como es nuestro pastor, que mientras no sepamos obedecer aquí en la tierra a nuestro pastor y no nos sujetemos, jamás seremos merecedores de estar con nuestro gran pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay que saber obedecer, hay que pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos enseñe a ser obedientes, que nos enseñe a empezar desde las cosas más pequeñas, a que no solamente le queramos obedecer en las cosas grandes, sino que le obedezcamos en esas cosas pequeñas. Aquí nos dice claramente que Él es fiel en lo muy poco, pero también que el que es fiel en lo muy poco también es en lo grande. Amén. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias. En Lucas 16:10. Amén. Lucas 16:10. Dice la palabra de Dios: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Amén. Aquí nos dice claramente, hermanos, que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Que la fidelidad es algo que debe de ser desde las cosas más pequeñas. Y es que muchas veces creemos que el Señor solo prueba nuestra fidelidad en las cosas grandes. Y eso no es así. Como nos dice este texto, hasta en los detalles más pequeños debemos demostrar fidelidad y obediencia. Aquí nos dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Amén. Debemos demostrar fidelidad y obediencia a nuestro Dios. Muchas veces se nos dice, hermanos, lo que no debemos hacer y aún así creemos que son cosas insignificantes. Por más que el Señor no nos dejara, hermanos, esas cosas
nosotros creemos que son cosas insignificantes, pero para nuestro Señor Jesucristo no son cosas insignificantes. En esta tarde yo quiero hablarles y darles mi testimonio de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en mi vida, de lo que el Señor Jesucristo ha estado haciendo en mi vida, porque yo creo que como muchos a veces creemos que nuestro Señor Jesucristo solamente pide fidelidad en las cosas grandes y no en las pequeñas, y no es así, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros le seamos fieles desde lo más pequeño, y que cualquier cosa, cualquier mandamiento que Él ponga, que Él disponga también en nuestro corazón, nosotros lo tenemos que obedecer, por pequeño que sea. En esta tarde yo les quiero hablar de lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Y es que, hermanos, yo sé que muchos saben ya que yo voy a caminar todas las mañanas. Yo me levanto a las 6, oro, y después a las 6:30 yo me voy a caminar. Ahí en el rancho nosotros nos juntamos varias personas y vamos a caminar. Entonces, hermanos, yo estaba orando con el Señor, y la verdad es que yo a nadie le había dicho esto, solamente a mi esposo, porque la verdad me da pena, hermanos, me da pena reconocer que aunque tengo años en el Evangelio, aunque tengo años conociendo de nuestro Señor Jesucristo, aunque hay muchas predicaciones, aunque nuestro pastor nos haya dado estudios bíblicos, hay muchas cosas que nosotros creemos insignificantes y que nos separan de nuestro Dios. Yo por la mañana voy a caminar, pues entonces, hermanos, yo siempre llevo mi vestido, gloria a Dios, pero se llegó diciembre, hermanos, y hacía mucho frío, y como el enemigo es astuto, hermanos, y como uno lo deja entrar en su vida, las personas con las que yo voy pues llevan su pants, llevan su sudadera, y yo dije, hermanos, yo tomé la mala decisión de decir, yo me voy a poner un pants. Yo dije, al cabo el pants está bien flojo, mi sudadera está bien larga. Yo dije, me voy a llevar un pants, y al cabo yo llego temprano, antes de las 7:30 yo estoy en mi casa, me quito esa ropa, me pongo mi vestido y sigo mi vida en mi día normal. Yo dije eso, hermanos, yo lo pensé y lo hice. Yo me iba a caminar igual que las demás personas, con mi pants sí muy flojo, con mi sudadera sí muy floja, pero iba en pantalón. Y yo decía, ay, no creo que el Señor Jesucristo me reprenda por un pants, porque solo lo uso un ratito, es algo pequeño, yo solo lo uso un ratito. Y hermanos, uno escucha las predicaciones, uno escucha cómo nuestro Señor Jesucristo quiere que vivamos, y uno piensa, hermanos, que en un ratito no pasa nada. Y yo me puse a pensar, ¿y si en ese ratito hubiera venido nuestro Señor Jesucristo y me hubiera encontrado así? Porque todos sabemos, hermanos, ya no estamos ignorantes, ya sabemos que para nuestro Dios es abominación que nosotros usemos pantalón, que para nuestro Dios no es agradable que nosotros lo hagamos. ¿Y sabe qué hice, hermanos? Y le doy tantas gracias a mi Dios, porque Él es tan bueno y misericordioso, porque Él tiene tanta misericordia por nosotros, que aún nosotros siendo infieles y pecadores, Él no quiere que nos perdamos. Y yo empecé a dejar de sentir al Señor, y yo le oraba, y yo ayunaba, pero no era lo mismo, yo no sentía al Señor. Y yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo no te siento? ¿Por qué? Y yo le dije, si yo hago todo, yo ayuno, yo oro, yo te sirvo, Señor, yo te soy fiel. Yo le dije, ¿por qué, Señor? ¿Qué me separa de ti? Yo creí, hermanos, que eso, por ser tan pequeñito, no me separaba del Señor. Pero el Señor es tan bueno y misericordioso, hermanos, que no acabé yo de decir, ¿qué me separa de ti? Cuando yo orando, con mis ojos cerrados, escuché una voz que me dijo, mira lo que me separa de ti. Y yo estaba ahí con mi pantalón, y yo estaba ahí con mi pants, hermanos, y yo me sentí mal porque yo no escuché. Yo he sentido en otras ocasiones
y esa no era la misma voz de agrado que él tenía. Él me lo dijo fuerte: mira lo que te separa de mí. Y yo me vi, hermanos, en mi panza. Y ahí yo me di cuenta, hermanos, que aunque sea el detalle más pequeñito, nos separa de nuestro Dios, que le estamos siendo infiel a nuestro Dios, que tal vez son unos pequeñitos aretes, que tal vez es un pedacito de nuestro cabello, que tal vez es un poquito de maquillaje. Eso, hermanos, nos está separando de nuestro Dios. Eso es pecado para nuestro Dios y es infidelidad para nuestro Dios. Y le doy gracias a Dios porque Él es tan bueno y misericordioso, que después de todo lo que hizo por mí, todavía el Señor Jesucristo no quiere que me pierda. Todavía el Señor Jesucristo está diciéndonos en esta tarde que aunque sean las cosas más pequeñitas, debemos de ser fieles. Que aunque sea en las cosas mínimas, debemos de ser fieles. Que Él nos está mirando y que aunque las demás personas no nos vean, nuestro Señor Jesucristo no quiere que nos perdamos. Él está atento a lo que nosotros hacemos. Él está atento y que esas cosas pequeñitas no nos separen de nuestro Dios. Que no les pase lo que a mí me pasó. Que necesitó el Señor Jesucristo decirme, hermanos, y me duele al acordarme cómo su voz fuerte me lo dijo. Su voz no agradable me lo dijo. Le doy gracias porque Él no quiere que me pierda, pero me sentí tan mal, hermanos, tan mal agradecida. Tan mal agradecida porque tal vez mi pastor ya me lo había dicho, porque su esposa me lo había dicho, porque muchas hermanas cuando suben aquí me lo habían dicho. Y yo dije, es poquito, es poquito. No creo que pase nada si me lo llevo un ratito, si me lo pongo media hora. Pero el pecado, hermanos, por muy pequeño que sea, es pecado. Y es desobediencia. Por muy pequeña que sea, es desobediencia. Y aquí, hermanos, yo quiero decirles que las cosas pequeñas sí nos separan de nuestro Dios. Y eso, hermanos, nos aleja de ser fieles como nuestro Señor Jesucristo quiere. Que las cosas pequeñas, que no hagamos en poco cualquier mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos mande. Que no tengamos nuestros corazones rebeldes. Que un celular no nos aparte de nuestro Dios. Que un poquito de cortarnos nuestro pelo no nos aparte de nuestro Dios. Que aunque sea poquito, hermanos, eso nos separa de nuestro Dios. Y en esta tarde yo les quiero decir eso, hermanos, que para nuestro Señor Jesucristo es importante la fidelidad de su pueblo. Que debemos de saber ser fieles, que debemos de saber ser siervos y que debemos de saber ser obedientes. Que hoy no es tarde, hermanos, que hoy es el día perfecto para empezar nuestro primer paso en el camino de la fidelidad, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a quitar todo eso que nos estorba, o tal vez todo eso que nosotros hacemos poco, todo eso que nos está alejando de su presencia y que no es agradable para Él. Y que aunque se nos diga muchas veces, nosotros no abrimos nuestro corazón. No abrimos nuestro corazón y creemos que nadie nos está viendo. Cuando creemos que nadie nos está viendo, hay que recordar que ahí está nuestro Dios, que ahí está nuestro Señor Jesucristo siempre viendo lo que hacemos y lo que no hacemos. Que hay que pedirle a nuestro Señor Jesucristo y decirle que nosotros queremos ser fieles. Como yo le decía, Señor, yo soy fiel, yo te quiero ser fiel, yo te quiero agradar. Pero estaba con el pecado, hermanos, estaba con el pecado, y así uno no le puede agradar a nuestro Dios. Aunque sea el poquito, el pecado es pecado para nuestro Dios. Decirle a nuestro Dios, Señor, queremos ser fieles a ti. No importándonos, hermanos, no importando lo que veamos en este tiempo. No importa si los tiempos no son buenos. No importa si no tenemos, si tenemos mucha escasez.
escasez. No importa si tenemos miedo. Con todo y eso, hermanos, hay que serle fiel a nuestro Dios. Amén, amén. Hay que serle fiel a nuestro Señor Jesucristo. No importa si no sabemos lo que vaya a pasar. Hay que estar preparados para que el día que nuestro Señor Jesucristo venga a nosotros, seamos siervos fieles y nos halle como ese siervo fiel esperando solo la venida de su Señor. Que nos halle listos, que nos halle preparados. Y si no se llegara ese día y si nosotros tenemos que partir antes, hermanos, que vayamos, hermanos, listos para que nuestro Señor Jesucristo nos diga como ese siervo: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Aleluya. Es momento, yo creo que este tiempo que nuestro Señor Jesucristo nos da es un tiempo de bendición. Es un tiempo que nosotros tenemos para poder afirmarnos en las cosas de nuestro Señor. De quitarnos todas esas cosas que tenemos, que nos están separando, que nos están estorbando para estar con nuestro Señor Jesucristo. Esas cosas que por pequeñas que sean, hermanos, no nos dejan tener esa comunión con nuestro Dios. Y que tarde que temprano, hermanos, nuestro Señor Jesucristo demanda que las quitemos de nuestra vida. Amén. Hay que pedirle a nuestro Dios que nos ayude a ser esos siervos fieles que Él necesita, para que poco a poco nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos vaya subiendo, nos vaya ayudando a que no nos quedemos ahí, sino que subamos cada vez más con Él. Y hay que reconocer, hermanos, que el principio de la fidelidad es esa comunión con nuestro Dios. Estar en comunión con nuestro Dios, estarle buscando día con día, estarle diciendo al Señor Jesucristo que si nosotros no estamos viendo lo que estamos haciendo mal, que Él nos ayude, quitarnos ese ego, quitarnos esa altivez, quitarnos todas esas cosas que no nos permiten ser siervos de Dios. Amén. Pues en esta tarde, hermanos, esto es lo que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en mi corazón. Yo les pido que se lleven esas palabras, que no tengan en poco, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo pide en esta tarde y nos dice que aunque sea la cosa más pequeña, debemos de saber ser fieles. Debemos de saber identificar qué nos separa de nuestro Dios y que no hay tiempo, hermanos, no hay mucho tiempo. Hay que quitar esas cosas de una vez por todas de nuestra vida. Amén. Y servirle a nuestro Señor Jesucristo y ser fieles, ser esos siervos fieles como nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos. El Señor Jesucristo les bendiga.